Hermanos, tenemos que acentuarla bien, amén. Tenemos que acentuarla bien porque la Biblia marca, mis hermanos, la Biblia marca, mis hermanos, diferentes tipos de deleites, amén. Entonces yo quiero que como iglesia, mis hermanos, estemos atentos, hermanos, atentos a la palabra primeramente, pero atentos a nuestra vida, entendiendo, mis hermanos, que hoy el 2026 es el año del deleite. ¿Cuántos lo han creído? Amén. ¿Cuántos lo han confesado para su vida? Amén. Que el Señor, mis hermanos, traerá un deleite a su vida, a su corazón, mis hermanos. Que el Señor en este año 2026, hermano, va a hacer cosas, hermanos, que quizás usted no se había imaginado en su vida, en su corazón, amén. Pero como iglesia también tenemos que ver, hermano, es importante que veamos las cosas que marca la Biblia acerca del deleite. ¿Está conmigo? Amén. Tenemos que verlo, mis hermanos, porque no quiero que nos llevemos una mala interpretación. No quiero, mis hermanos, que quizás esa palabra deleite, porque lo marca mucho la palabra, hermanos, lo tomemos de una forma que no corresponde a nuestra vida. Amén. ¿Sabe usted que la palabra nos enseña? Amén. Amén. ¿Quiere aprender? Queremos aprender, ¿verdad? Amén. Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, del 3 al 4. Amén. En la versión 60, si se mira, mis hermanos. Amén. Dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, amén, más que de Dios, amén. Estamos hablando, mis hermanos, de características de los últimos hombres, amén, de los últimos tiempos, de los hombres de los últimos tiempos, amén. La palabra nos advierte, ¿verdad?, que tenemos que darnos cuenta que tenemos que marcar un parámetro, mis hermanos, acerca de los deleites que nos permite el Señor, que nos ha permitido el Señor, mis hermanos, para este 2026, y no tomarlo de una manera antagónica. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Quiero que usted lo lleve, porque lo vamos a estudiar, mis hermanos, porque es importante que en estos últimos tiempos, mis hermanos, si hay algo que se mueve allá afuera, mis hermanos, es que la gente se está deleitando, amén, en cosas que no son de Dios, en pecados, en cosas, hermano, que desagradan a Dios, mis hermanos, en cosas, mis hermanos, que no son de provecho para la vida del hombre, amén. Porque nada que lo que desagrada a Dios, nada que pueda desagradar a Dios, mis hermanos, es o va a ser de edificación para su vida. ¿Está conmigo? Amén. Nada que de lo que se llame deleite que desagrade a Dios, mis hermanos, le va a ser de provecho para su vida, mis hermanos. Y vayamos al otro versículo, amén. Tito 3:3. Porque también éramos nosotros necios, amén. Allá estábamos nosotros, ¿verdad?, cuando no entendíamos de la palabra, amén. En otro tiempo rebeldes. ¿Quién fue rebelde? Amén. Extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, hermano. ¿Ven? Y mira lo que dice adelante. Dice: viviendo en malicia y en envidia, aborreciendo los unos a los otros, mis hermanos. ¿Ven? Esas características que marca Tito, mis hermanos, eran cosas, hermano, que quizás en nuestra vida estaban pasando antes de conocer a Dios, amén. Éramos, dice, porque éramos en otro tiempo, éramos extraños, amén. Éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a las concupiscencias y deleites diversos. Hermano, ¿cuántos tuvimos deleites en el mundo? Amén. ¿Cuántos, hermanos, en algún momento tuvimos estos deleites, mis hermanos, que quizás no agradaban a Dios? Amén. Pero tenemos que entender que este año del deleite, mis hermanos, es marcado el 2026 para que sea un deleite agradable al Señor en su vida. Amén. Eso lo tenemos que marcar y queremos estudiar, mis hermanos, porque necesitamos ver, hermanos, que Dios prohíbe algunos deleites según la Escritura. Amén. Tenemos que darnos cuenta de eso, porque Dios prohíbe. No todo es
hermano, diversión. No todo, hermano, es algo que tenga que, hermano, que ver con la propia satisfacción del hombre, mis hermanos. ¿Cuándo estamos conscientes de que somos espíritu, alma y cuerpo? Amén. Amén. Hermano, la carne quiere cosas de la carne. Amén. El alma muchas veces se mira afectada por las cosas de la carne, mis hermanos. Amén. Dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, pero ¿qué dice ahí? La carne es débil. Amén. ¿Alguna vez ha propuesto orar y no ora? Porque le gana el sueño. ¿Alguna vez ha propuesto, hermano, leer la Biblia, no sé, un capítulo por lo menos, y le gana el sueño, mis hermanos? Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que cuando estamos, hermano, queriendo hacer algo para Dios, algo agradable para Dios, para beneficio propio, mis hermanos, espiritualmente hablando, pasa esto, mis hermanos. Amén. Y muchas veces, hermano, tenemos que darnos cuenta que son cosas que vienen y afectan a nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta, mis hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de la proclama? Amén. Poquitos, mis hermanos, me voy a recordar. ¿Se recuerda que el apóstol habló de esta palabrita? La palabra razón. Amén. Razón es la Hebreos 75:22, H 75:22, deleite. Amén. Deleite. Especialmente al mostrarse, es ser aceptable, aceptar, acepto, agradable, agradar, agrado, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gozo, gracia, gratísimo, grato, amén, gusto, querer y voluntad. Todas esas definiciones, mis hermanos, es lo que dice la palabra razón, no es ratón, es razón, amén. Eso es lo que y si nos vamos enfocando cada palabra, mis hermanos, es un tema, pero tenemos todo el año para hablar del deleite, amén. Quiero hablarle también, hermanos, porque hay otra definición secular, amén. Hay una definición secular, dos definiciones, y esto usted lo va a ver en un diccionario de la Real Academia Española, que dice que es el placer del ánimo, amén. El placer del ánimo. También es sinónimo de deleitación, placer, gozo, gusto, agrado, satisfacción, encanto, goce, frucción, delicia, embelezo. Amén. ¿Cuántos conocen esa palabra, embelezar? Amén. Es como encantar, mis hermanos. Amén. Y la segunda definición es como un placer sensual. Amén. Entonces, si analizamos la definición que le di al principio, la palabra razón, de deleite, hay palabras, hermano, que se contraponen. Amén. Esas dos definiciones son antagónicas, son lo contrario a lo que queremos expresar, lo que el Señor nos está expresando para este año 2026. Por lo menos, mi hermano, placer del ánimo habla de un placer solamente del alma. Amén. Un placer del alma. Esa palabra ánimo viene de alma. Amén. Es un placer en el alma solamente. Amén. Lo que le gusta, lo que le agrada al alma, las emociones, los sentimientos. Hermano, los mayores clavos, los mayores problemas como cristianos, ¿saben dónde están? En el alma. En el alma, mis hermanos. Amén. Porque a veces son quereres, a veces son placeres, son deleitaciones, mis hermanos, amén. Son cosas que muchas veces, hermano, batallamos para sacar a flote, mis hermanos, en nuestra vida. Amén. Amén. Todas estas cosas, mis hermanos, nos pueden estar deteniendo en nuestro crecer espiritual. Amén. Me llama la atención que esta palabra, placer sensual, mis hermanos, habla de la carne, mis hermanos. Amén. Habla de sensualidad. Amén. Deleitarse en lo sensual, deleitarse en las cosas sensuales. Aquello, mis hermanos, literalmente hablando, carnales. ¿Está conmigo?
Entonces vamos a entrar al tema, mis hermanos, porque hay deleites que son prohibidos de parte de Dios. Amén. Amén. Y como pueblo de Dios no tenemos que ser como aquellos últimos hombres que leíamos al principio. Amén. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios que entendamos, hermanos, que hay deleites que habla el Señor que son prohibidos para nuestra vida. Amén. Que los dice la palabra del Señor y tenemos, mis hermanos, que estar atentos a lo que nos habla la Escritura, mis hermanos. Amén. Amén. Deleite de la carne. Amén. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo, amén, deseo de la carne, mis hermanos. Hermano, ¿dónde quisiera estar su carne en esos momentos? En su casa tal vez, descansando, ¿verdad? Viéndose una movie, amén. ¿Dónde quisiera estar su carne en esos momentos? Amén, porque, hermanos, si descuidamos nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que florece? La carne. Amén. Si usted descuida su relación con Dios, lo que florece es la carne. Amén. Por ejemplo, mis hermanos, cuando alguien nos hace enojar, si usted no tiene la templanza espiritual, ¿qué pasa? Nos enojamos también. Sale a flote la carne, sale a flote las cosas, hermanos, que vienen y desagradan a Dios. Hermanos, cuando muchas veces, hermanos, nos llaman, nos insultan, si su vida espiritual no está con la templanza en el espíritu, con una alineación en el Señor, mis hermanos, muchas veces, ¿sabe qué? Se va a ver reflejado en un deleite que se llama el deleite de la carne. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Necesitamos, hermano, estar o andar por el Espíritu. ¿Qué es esto, mis hermanos? Cuando nosotros, hermanos, nos esforzamos por buscar de Dios, cuando nosotros nos esforzamos porque nuestra vida espiritual sea agradable delante de Dios, mis hermanos, los deleites, los deseos de la carne van a ir menguando. ¿Se ha dado cuenta cómo ha cambiado su vida? Yo no conozco su vida, pero yo sé que ha cambiado su vida. Yo sé que antes, ¿verdad? Le insultaban y usted no respondía. O sí, o todavía. Amén. Yo sé, hermano, que quizás, mis hermanos, antes teníamos ese ímpetu, ¿verdad? Por hacer las cosas, hermano, que no agradaban a Dios. Amén. Le invitaban a pecar y usted iba, ¿verdad? Y le agradaba. Y no era algo que nos redarguyera la conciencia, que nos redarguyera en el corazón, mis hermanos. Amén. Pero ahora, si usted le quiere dar lugar a la carne, viene el Espíritu Santo y nos dice: estás mal. Estás mal. Por ahí no es. Amén. Viene el Espíritu Santo y nos habla y nos dice: tienes que bajarle un poquito a tus revoluciones en la carne. Amén. Un poquito a tu carácter, un poquito a tus pasiones, un poquito a tus deseos. Hermano, cuando conocemos del Señor, cuando llegamos a los caminos del Señor, hermano, ya hasta ni pecar, hermano, le sabe a uno. ¿Sí me explico? Porque antes no lo sentíamos, antes hasta nos deleitábamos en eso, en hacer las cosas que no agradaban al Señor. Pero ahora no, ahora está el Espíritu Santo hablándonos. Eso que estás pensando, eso que quieres hacer, eso que tú quieres responder, tienes que tranquilizar. Amén. Hermanos, somos seres humanos. No estamos hablando de cosas extrañas, ¿verdad? No. ¿Verdad que no? Estamos hablando de cosas que como seres humanos a todos nos ha pasado, mis hermanos. A todos. Amén. Y entendamos, mis hermanos, que andar por el Espíritu o andar bajo la guianza, nótese que esa palabra Espíritu es con E mayúscula, ¿verdad? Haciendo referencia al Espíritu Santo. Amén. Andar por el Espíritu es, hermanos, ser guiados de parte de Dios para que Dios guíe nuestra vida, mis hermanos. Amén. El Espíritu Santo te va a decir: mira, no has orado. Amén. El Espíritu Santo te va a decir: no has buscado al Señor. Hoy es iglesia. Pero si usted le da lugar a la carne,
Usted va a tapar el oído espiritual y va a decir, no, hoy me voy a quedar viendo una película. O voy a hacer lo que no le agrada a Dios. Eso no es así, mis hermanos. Amén. Entonces el deleite de la carne, los deseos de la carne, mis hermanos, se anteponen, se contradicen, chocan, no son lo que el 2026 nos está esperando. Pero es importante que lo acentuemos, porque mucha gente no entiende, muchos no entienden que los deleites hay límites. ¿A cuánto nos gustan los límites? Amén. No les gustan, mis hermanos. Miren, hermano, los límites son buenos. Los límites son buenos. ¿Saben por qué? Porque el hermano nos enseña a que no podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos. Amén. ¿Quién es nuestra guianza? El Espíritu Santo. ¿Dónde está la guía para vivir una vida como le agrada al Señor? En la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, si los deleites, hermano, de la carne, si no le ponen un freno, si no le ponen un límite, mis hermanos, hacemos lo que queremos. Amén. O hasta lo que no queremos. Amén. Entonces hay límites. Entonces no hay que deleitarnos. Uno de los deleites prohibidos de la Biblia es el deleite de la carne. Amén. Amén. ¿Se recuerda la definición de los placeres? Los placeres, hermano, muchas veces son los que están deteniendo un crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. Los placeres del alma, el placer del ánimo, mis hermanos, muchas veces detienen lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermano. Amén. Necesitamos decirle al Espíritu Santo, que mengue mi carne. Amén. Amén. Que mengue mi carne, que mengue un poquito mi orgullo cada día más, Señor. Que mengue un poquito mi carácter cada día más. Y cuando usted se va dando cuenta, mis hermanos, está en una templanza que a Dios agrada. Está en una sintonía que con el Espíritu Santo, mis hermanos, nos va haciendo guianza, mis hermanos. Amén. Pero si es más carne que lo espiritual, ahí choca. Ahí va a haber problemas. Ahí va a haber situaciones, hermano, que no nos van a dejar crecer y avanzar. Y hermano, este año es el año del deleite. Amén. Este año es el año del deleite y yo lo he creído para ustedes, para mi vida, mis hermanos. Y entendemos que esos deleites no agradan a Dios. Amén. Siguiente, número 2. Amén. Deleite de los ojos, mis hermanos. Amén. Hijo de hombre, Ezequiel 24:16. Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿Qué nos querrá decir este versículo, mis hermanos, con el deleite de los ojos? Amén. Muchas veces, mis hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces el problema está en lo que nuestros ojos miran. Amén. Lo que los ojos miran, mis hermanos, y se vuelva un deleite en nuestra vida. ¿A qué me refiero, mis hermanos? A cosas que no le agradan a Dios. Amén. Mira, hermano, somos tan frágiles y estamos caminando en una línea tan frágil como humanidad, como hijos de Dios, mis hermanos, que cuando le damos lugar al deleite de la vista, al deleite de los ojos, hermanos varones, muchas veces puede ser que flaqueemos. Amén. Hermanas mujeres, nadie está exento. Amén. Muchas veces, hermano, cuando hablamos de los deleites de los ojos, hermano, estamos hablando a aquello, ¿verdad?, que nuestros ojos desean y están desagradando con la vista al Señor. Amén. Y le di un parámetro, ¿verdad? Le di un parámetro, se lo puse así como cifrado, ¿verdad? Sensual, ¿verdad? A la sensualidad. Pero muchas veces, mis hermanos, estamos viendo qué tiene aquel que no tengo yo, qué tiene aquel que quisiera tener yo. Amén. Y se vuelve en codicia y se vuelve en envidia. Amén.
Muchas veces, mis hermanos, cuando vemos el progreso de alguien, cuando se mira el progreso, cuando alguien, hermanos, ve que va avanzando terrenalmente, muchas veces el deleite de los ojos es simplemente codiciar o tener envidia o desear aquello que aquella persona que hasta ni busca de Dios tiene. ¿A cuánto les ha pasado? Yo que voy a la iglesia no traigo aquella troca, dice usted, ¿verdad? Yo que voy a la iglesia no tengo esa casa. Hermanos, no se preocupe. No se preocupe. Dios le va a dar a usted su bendición cada día. Amén. Deleitémonos con lo que el Señor nos da cada día. Amén. Deleitémonos con lo que Dios nos permite ver, hermanos, para que sea nuestra vida de edificación en nosotros. Amén. Si nos ponemos más quisquillosos, mis hermanos, muchas veces, ahorita ya con las redes sociales, hermanos, muchas veces, ¿qué distrae tu vista? ¿Qué distrae tus ojos? Amén. A veces le ponemos atención a cosas que verdaderamente no están edificándonos. Amén. Ponemos vista, ponemos ojos a cosas que traen a nuestra vida una carga emocional, una carga espiritual, mis hermanos. Amén. Y solo por dar un ejemplo, miren, hermanos, tenemos que ser tan cuidadosos, hermanos, hasta de lo que miramos en televisión. Amén. Una película de terror, lo que le va a ministrar a su vida, mis hermanos, son cosas desagradables, miedos, angustias. Amén. Tenemos que darnos cuenta qué estamos viendo, nuestros hijos, qué están viendo, qué es lo que la gente, hermano, lo que las redes sociales o lo que la televisión está transmitiendo y que puede afectarnos o que le puede afectar a nuestra familia, a nuestros hijos y no ser de bendición. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Muchas veces, hermano, el deleite de los ojos implica, hermanos, cosas, le decía yo, cosas sensuales, cosas que no agradan a Dios. Hermano, ¿alguien está exento aquí? No, mis hermanos. Amén. Nosotros no podemos controlar las redes sociales muchas veces, ¿verdad? Cuando salen videos o cosas así, es mejor cambiarle, seguirle y no hacer caso. Amén. Tenemos, hermano, que decirle al Señor que nuestra vista, que nuestros ojos se deleiten en Él. Que lo que miramos, hermanos, muchas veces que lo que deseamos no sea, hermano, algo para desagradar a Dios. Amén. Que en nuestros ojos no entre la envidia, que en nuestros ojos no entre la codicia, que en nuestros ojos no entre aquellos deseos que no son agradables para Dios. Hermano, David cayó porque miró a Betsabé. Solo dice que la miró de lejos, ¿verdad? Y le gustó. Y cayó. ¿Eh? Es un peligro. Es un peligro. Un salmista decía, no recuerdo el salmo, dice: por poco mis pies resbalaron cuando miré el progreso de los impíos. Cuando mis ojos vieron, por poco caigo, por poco resbalo. ¿Qué quería decir? Que por poco deseaba lo que aquel tenía. Y quizás hasta iba a blasfemar de lo que Dios le había dado. Eso, hermano, lo vamos a estudiar más adelante. Amén. Entendamos esto, mis hermanos. Un deleite prohibido, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que los ojos son, hermanos, son una arma de doble filo. Amén. Para nuestra vida. Amén. ¿Qué miras? ¿Qué miras que te puede estar ministrando? Amén. Por lo menos, no sé si en la cultura, ¿verdad? Las novelas, ¿verdad? A veces, hermano, salían las novelas, ¿verdad? O las películas, o las series, o lo que mirábamos, ¿verdad? ¿Mirábamos? Amén. ¿O miramos? Con acento, ¿verdad? Mirábamos. Amén. Salía, ¿verdad? Que la parejita le estaba poniendo los cuernos a aquel, y al rato la mujer ya estaba maquinando, ¿verdad? Entonces, no. El miedo, las películas, todas esas cosas, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta
lo que no nos edifica. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Es un deleite. Deleite de lo material. Usted sabe la historia de este joven, ¿verdad? Jesús le dijo, dice Mateo 19, 21 al 22, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Es malo tener posesiones? No es malo tener posesiones. Lo malo, mis hermanos, es cuando tu deleite está en lo que tienes. Cuando tu deleite está en las cosas materiales. Cuando tu deleite, ¿verdad?, viene a tu corazón y dices lo que leíamos, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios? Amén. Amén. El problema es cuando te deleitas en lo material. El problema es cuando no entiendes que la bendición que te ha dado es el Señor, ¿verdad? No tiene que anteponerse en Dios, entre Dios y tú. Amén. No es malo que tengas posesiones, no es malo que tengas propiedades, no es malo. Lo malo es cuando eso empieza a tomar el lugar de Dios en tu vida. Amén. Cuando eso empieza a tomar el lugar de Dios en tu vida y en lugar, hermanos, de venir al culto, ¿verdad? Quieres hacer más plata, quieres hacer más plata. Hermanos, todo lo que materialmente esté en la tierra se va a quedar. Amén. Amén. Todo lo que hagamos en la tierra se va a quedar. Amén. Se va a quemar, se va, no sé. Amén. Pero lo importante es su alma. Lo importante es su vida espiritual. Que usted vaya creciendo, que usted vaya avanzando. Ese joven rico, mis hermanos, dicen los teólogos que quizás pudo haber tomado el lugar de un apóstol. Amén. Ese joven rico, hermano, quizás pudo haber tomado un lugar de apóstol, mis hermanos, un discípulo del maestro, pero no quiso dejar. Le dijo, ve, ¿cómo dice ahí? Oyendo, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Oyendo el joven estas palabras, fue triste porque tenía muchas posesiones. No nos pide el Señor que vendamos nuestras posesiones, pero que no lo tengamos como un tesoro, mis hermanos. Que lo idolatremos, pues, lo voy a poner en otro castellano más facilito. Que eso no se anteponga, que no sea su ídolo, porque no necesitamos una imagen para decir que tenemos un ídolo. Muchas veces lo que, hermano, ocupa el lugar de Dios en tu corazón, ese puede ser un ídolo. Amén. Tu carro, tu empresa, tus bienes, todo eso. Amén, mis hermanos. Amén. Nada puede ocupar el lugar entre tú y Dios, mis hermanos. Dios es primero. Amén. Dios es primero. Amén. Amén. Siguiente deleite. Deleite de inestabilidad espiritual. Jeremías 14:10. Dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. El deleite de inestabilidad espiritual, mis hermanos, lo vemos marcado en la palabra del Señor, mis hermanos, cuando el Señor les dice al pueblo de Israel, a ver, ustedes, esa palabra que se la puse en amarillo, esa frase, se deleitaron en vagar, habla, hermano, de una inestabilidad que tenía el pueblo de Israel. Hermanos, veían la gloria de Dios y creían en Dios, le seguían. No veían la gloria de Dios y se apartaban. Eran inestables. Amén. Eran inestables. Un día agradaban a Dios, al otro día hacían lo malo. Amén. Se deleitaban, dice la Biblia, ahí lo marcan. Se deleitaron en vagar. Amén. Una persona que vaga, alguien que es vago, que tiene vagancia, es una persona que es
inestable en su vida espiritual. Amén. Es una persona que no tiene una cimentación. Amén. Una cimentación verdadera en lo que está creyendo. ¿Usted cree necesario que necesitamos ser cimentados verdaderamente? Hermano, la cimentación, hermano, se habla de una firmeza espiritual en su vida. No es que hoy soy cristiano porque vengo a la iglesia día domingo y el día lunes me comporto de una manera diferente. Eso era lo que le estaba reprochando el Señor al pueblo de Israel. Ustedes sus pies se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Hermanos, mi consejo es: ciméntese cada día en la obra de Dios. Amén. Arráiguese cada día en buscar del Señor. Hermanos, es el mejor consejo que usted puede recibir hoy domingo. Amén. Busque de Dios. Busque de Dios. No seamos como este pueblo que un día agradaba a Dios y el otro día desagradaba al Señor. Amén. No seamos cristianos solamente, hermanos, por temporadas. ¿Usted ha conocido hermanos cristianos de temporadas? Amén. Por una temporada somos y por otra temporada no somos. Fíjese lo que dice la traducción viviente, la nueva traducción viviente. En el mismo versículo dice: así que el Señor dice a su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo? Amén. A ustedes les encanta andar lejos de mí. Es una advertencia, no que usted lo haga, pero es una advertencia. Amén. A ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y les castigaré sus pecados. Hay una versión que dice: les gusta andar de altar en altar. Amén. Les gusta ofrecer hoy un sacrificio al Señor, un culto al Señor, y mañana ya no. Eso es un deleite, hermanos, que la Biblia prohíbe. Amén. Para nuestra vida espiritual, para hijos de Dios como usted y como yo, mis hermanos, es que tiene que tener, hermano, una cimentación en su vida cada día, mis hermanos. Busque de Dios, mis hermanos. El caminar no es fácil. El buscar a Dios, muchas veces la carne, lo hablábamos al principio, se antepone a las cosas de Dios. Quiere evitarnos la bendición. Pero el Señor le reclamaba ahí en Jeremías al pueblo porque no tenían, hermano, una estabilidad espiritual. Porque no tenían, hermano, una definición para agradar a Dios, para buscar a Dios, para hacer lo bueno delante de Dios. Amén. Eso es un deleite que muchas veces pudiera pasar desapercibido en la iglesia, mis hermanos. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos ser cristianos 100%, dice el americano, ¿verdad, hermano? 100%. Amén. 100%. Amén. O 200%, o 1000%. Amén. Bien cimentados, mis hermanos, arraigados en la palabra del Señor. Amén. Siguiente, mis hermanos. Deleites de los vicios. Proverbios 21:17. Amén. Es la Reina Valera 1909. Amén. Dice: hombre necesitado será el que ama el deleite. Escuche bien. Y el que ama el vino y ungüentos no enriquecerá. Amén. Esto habla de deleites, hermanos, de vicios. Amén. Y eso, fíjese lo que marca ahí: el vino y ungüentos. Amén. Cuando habla del vino, mis hermanos, de amar el vino, habla de un vicio. Amén. ¿Cuántos hermanos en algún momento entendieron esta parte? Amén. Tener un vicio, tener cosas que son viciadas, que no le agradan al Señor. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Un vicio, mis hermanos, es aquello que se practica constantemente, pero ¿sabe qué? Es desagradable ante los ojos de Dios. Amén. Por lo menos en lo secular, mis hermanos, la gente que tiene problemas de alcoholismo, lo que dice el proverbio es cierto. Amén. El hombre necesitado será el que ama el deleite
Y el que ama el vino, hermanos, amén, y ungüentos, no se enriquecerá. Amén. Todo vicio es sinónimo de pobreza. Amén. Todo vicio, hermano, es sinónimo de pobreza. Y podemos poner muchos ejemplos de vicios. Podemos hablar de muchos vicios, pero entendamos esto, mis hermanos. Eso es un deleite que a Dios no le agrada. Es un deleite que el Señor no les agrada. Entonces es un deleite que, según la Biblia lo marca, mis hermanos, es un deleite que es prohibido ante los ojos de Dios. Amén. Si hablamos de vicios, podemos hablar de muchas cosas, pero esa no es mi finalidad, mis hermanos. Mi finalidad es trasladarle esta palabra, hermanos, para que podamos entender que las cosas que nos vician a hacer lo mismo y constantemente, y que nosotros vemos que, hermanos, nos trae deterioro espiritual, nos trae un deterioro emocional, mis hermanos, eso no es agradable delante de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Muchas veces, mis hermanos, no hablamos de alcohol, no hablamos de drogas, no hablamos de cosas que afectan el cuerpo. Hablemos de cosas emocionales. Hablemos de vicios espirituales. Hablemos de cosas, hermanos, que quizás, hermanos, sin darnos cuenta pudieran afectarnos en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Siguiente. Tenemos que entender, mis hermanos, lo que dice Hebreos. Amén. Hebreos 11:25, Reina Valera 60. Escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay deleites temporales del pecado. Estaba hablando de Moisés, ¿verdad? Que él no prefirió ser llamado, amén, hijo del faraón, sino que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, todo deleite temporal es un deleite de pecado. Amén. Todo deleite temporal es un deleite de pecado, mis hermanos. O todo pecado es un deleite temporal, si lo quieren poner en esas palabras. Amén. Muchas veces, hermano, puede ser algo mínimo, algo pequeñito, algo que quizás, hermano, usted dice, es algo pequeñito, es algo que no me va a afectar. Sí te va a afectar. Amén. Es un pecado pequeñito, un pecadito blanco. No. Puede afectar. Y todo, hermanos, son deleites temporales. Deleites temporales. Amén. ¿Cuántos, hermanos, cuánta gente ha caído por un deleite temporal en su carne? Por un deleite temporal, hermanos, desagradan a Dios, hacen lo que no le agradan a Dios. Amén. Amén. Muchas veces, hermano, lo vemos como algo pequeño, ¿verdad? Hoy peco, mañana me pongo a cuentas. Hoy peco y mañana me pongo a cuentas. Hoy peco y mañana me pongo a cuentas. Hermanos, no es así. No es así. Tenemos que agradar al Señor, mis hermanos, y no ver y entender que todo deleite temporal, hermano, desagrada a Dios. Y lo marca ahí como un deleite temporal de pecado, mis hermanos. Amén. Pero me llama la atención, mis hermanos, esta palabra temporal. Amén. Que de tiempo en tiempo, muchas veces, viene y te molesta, viene y te dice, amén, viene y te afecta en tu vida espiritual. Amén. Un deleite por temporal, un deleite que viene y te puede llevar a desagradar a Dios. Amén. Deleites temporales del pecado. Santiago 4:3, versión Reina Valera 60, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar, ¿qué dice ahí? En vuestros deleites. Amén.
Esto es deleites fuera de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos han pedido algo y han pedido mal? ¿O cuántos Dios se lo ha dado, mis hermanos? Y cuando se viene a dar cuenta, esa bendición se esfumó porque ve que fue un deleite para sí mismo. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, en esta parte. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es aquello que te deleita, que te puede estar, hermano, sacando de la voluntad de Dios? ¿Qué es aquello que pudiera recibir en algún momento y te pudiera sacar de la voluntad de Dios? Amén. ¿O qué es aquello que estás pidiendo, pero tú sabes que es un riesgo porque te pudiera alejar de las cosas de Dios? Amén. Hermano, uno tiene la capacidad, le voy a decir, cuando Dios nos da una bendición, uno tiene la capacidad o la decisión, hermano, de llevar esa bendición a un grado de crecimiento, de formación espiritual en nuestra vida. O esa bendición se torna, mis hermanos, en algo que desagrada a Dios con nuestras decisiones. Amén. Con nuestras decisiones. Amén. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Deleites fuera de la voluntad de Dios. Amén. Cuando habla eso, lo habla como algo propio, mis hermanos. Algo que yo quiero, algo que quizás yo lo quiero en mí, pero no es algo que Dios le agrade, mis hermanos. No es algo que verdaderamente Dios quiera para ti. Amén. Siempre es bueno preguntarle a Dios: Señor, ¿esto es algo que tú quieres para mi vida? ¿Esto por lo que yo te estoy pidiendo verdaderamente es algo que me va a traer un beneficio espiritual, que me va a traer un crecimiento espiritual, que me va a traer, hermanos, y que me va a llevar en pos de agradarte cada día más? ¿O simplemente es por mi deleite, por una satisfacción personal? Eso, hermano, no sé cuándo le podemos pedir a Dios de esa manera. Amén. Porque a veces solo pedimos, pero no pedimos, hermano, de la tal manera que sea algo para que sea agradable delante de Dios. Amén. A veces pedimos de una manera, hermano, que queremos que sea como nosotros lo queremos, como nosotros lo pedimos, pero no entendemos que si verdaderamente eso que pedimos es lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Podemos poner muchos ejemplos de lo que uno pudiese pedir. Aquello que tú estás pidiendo, asegúrate que sea, hermano, para agradar al Señor. Que esté dentro de los parámetros de la voluntad de Dios para tu vida. Que esté dentro de lo que es placentero para Dios. Porque si no, mis hermanos, va a ser algo que sea fuera de la voluntad de Dios. Nos va a traer, hermano, nos va a traer pérdida espiritual. ¿Está conmigo? Amén. Siguiente. Salmo 141:4, versión Reina Valera 60. Dice: no dejes que se incline mi corazón a las cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Amén. Y no coma yo de sus deleites. Deleites de iniquidad. ¿De qué está hablando el Salmo ahí? De aquellos que hacen iniquidad. Entonces, cuando habla ahí, y no coma yo de sus deleites, habla, hermano, de los deleites de iniquidad. Amén. Amén. Deleites de iniquidad, mis hermanos, se refiere a no practicar aquello, hermano, que con consecuencia y que conscientemente yo sé que no le agrada al Señor, que yo sé que está fuera del orden de Dios, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántos le hemos pedido al Señor: Señor, ayúdame a ya no hacer cosas malas? Amén. Amén. A ya no hacer cosas que te desagradan, Señor. Amén.
No dejes que se incline mi corazón a las cosas malas, a hacer obras impías. ¿Cuáles son las obras impías? Las obras de aquellos que no conocen a Dios. Usted no lo hace, usted no lo practica. Usted no debería de practicar. Amén. Porque eso sería un deleite, hermano. Un deleite de iniquidad. Amén. Una persona que conoce de Dios, que conoce lo que es desagradable delante de Dios y conscientemente hace o lleva una acción que no le agrada a Dios, mis hermanos, va a un nivel más allá del pecado. Amén. Va a un nivel más allá del pecado. Y entendamos esta parte, mis hermanos. Usted ni yo podemos comer de la mesa de los inicuos. Usted ni yo, hermano, podemos sentarnos a compartir, a convivir. Y no le estoy diciendo, hermano, que se espante de aquellos que no conocen de Dios. Lo que le estoy diciendo, que no podemos compartir en el sentido de que no podemos practicar lo que otros practican. Si alguien te invita a hacer algo que tú sabes conscientemente que no es provechoso para tu vida, no lo hagas. No lo hagas. ¿Sabe qué? Muchas veces las amistades, muchas veces los amigos, ¿ven? Porque ¿qué me va a decir aquel? Se va a burlar de mí. Amén. Por una amistad podemos perder la relación con Dios. Amén. Por el qué dirán podemos perder la comunión con Dios. Y yo no quisiera perder eso, mis hermanos. La comunión, hermanos, con el Señor. Tenemos, hermano, que entender que nosotros, mis hermanos, Dios nos ha dado este año para deleitarnos en su presencia. Porque el Señor va a cumplir los deleites, los deseos de tu corazón, mis hermanos. Pero tenemos que saber que aquellas cosas, las cuales son desagradables delante de Dios, y que el Señor lo marca. Amén. Que esta palabra deleite, que esta proclama de este año, mis hermanos, sea, hermano, enfocada en pos de un crecimiento espiritual. Que dejemos a un lado nuestros deseos, que dejemos a un lado los deleites, los placeres, aquello que como carne, hermano, todos podemos anhelar y todos podemos desear, pero hermanos, no todo nos conviene, según la Biblia. Todas las cosas lícitas me son, pero no todo me conviene. Amén. Todas las cosas lícitas me son, pero no todo me conviene. Hermanos, deleitémonos en lo que es agradable delante de nuestro Señor, mis hermanos. Termino con este salmo, mis hermanos. Salmos 16, 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, 11, mis hermanos. La plenitud del gozo, aquello que nos hace feliz, mis hermanos, aquello, hermano, que nos marca un camino para el Señor, mis hermanos, dice que Él nos lo mostrará. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mis hermanos, la plenitud de gozo, mis hermanos, se manifiesta en aquel que sabe que todo lo tiene con Dios, que no hay placer que pueda suplantar la presencia de Dios en su vida. Que amén. Aquellos que estamos, hermanos, buscando y hermanos, esforzándonos, hermanos, por agradar a Dios, mis hermanos, entendemos que nuestro gozo, que nuestro deleite, mis hermanos, es agradar a Dios, mis hermanos. En el Señor está nuestro gozo, en el Señor está nuestra delicia, mis hermanos, para siempre. Amén. Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Dios va a cumplir los deseos de tu corazón, pero necesitamos agradar a Dios siempre. Saber que hay límites, saber que hay cosas que me convienen y cosas que no me convienen. Amén. Pongámonos de pie y